Bueno, buenos días nuevamente para todos los hermanos que se están conectando y para todos los hermanos que van a escuchar esta enseñanza, que sea el Rúa de Santidad ministrando a cada uno de nosotros. Ya hemos hecho la oración por la Torá y cantado nuestro Shema, nuestra declaración como pueblo de Israel. Entonces vamos a dar inicio a la parte que corresponde hoy enseñar del libro de Job, continuando con esta enseñanza del libro de Job. Y hoy vamos a mirar una porción que está en el capítulo 5, del verso al 1 al 5. Esa es parte del primer discurso de Elifaz, de Temán. Y este Elifaz, pues recordando, era uno de los amigos de Job, que vamos a mirar en esta enseñanza y esta reflexión que vamos a tener hoy, cómo veía el Eterno, recordando cómo veía el Eterno y el concepto que el Eterno tenía de Job, versus lo que este gran amigo Elifaz de Job expresaba de él. A veces hay amigos que juzgan, y los juicios de los seres humanos a veces son más duros y más severos que los juicios que el mismo Eterno tiene acerca de nosotros, porque los juicios del Eterno son justos, siempre son justos, pero vamos a ver que no siempre en las personas hay unos juicios justos, y vamos a verlo por qué. Dice en el verso 1, y le dice Elifaz a Job: llama si quieres, pero ¿responderá alguien? ¿A cuál de los Kadoshim te volverás? ¿A quién vamos a acudir nosotros cuando estemos en una angustia o en pecado? Dios nos guarde de pecar. Dios tenga misericordia de nosotros, de resbalarnos y de soltarnos de la mano del Eterno, que Él no nos suelte. Pero en una situación, ¿a quién vamos a acudir nosotros? ¿Responderá alguien? ¿Alguien nos podrá a nosotros ayudar? ¿A cuál de los santos, a cuál vamos a llamar o vamos a buscar? No hay ninguna persona que nos pueda ayudar salvo el Eterno, salvo que sea su perfecta voluntad de sacarnos en esos tiempos de angustia. Él es el que cambia los tiempos, muda los tiempos. Él es el que cambia los destinos y guía nuestro camino y endereza nuestros pasos. Solamente Elohim, a Él podemos acudir. Dice Hebreos 12:1, por lo tanto, puesto que estamos rodeados de una gran nube de testigos, depongamos también todo impedimento, esto es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión a la Torá. Y esa transgresión a la Torá, dice aquí en este verso, que fácilmente detiene nuestro movimiento hacia adelante y permanezcamos corriendo con resistencia en la carrera que tenemos nosotros. Es por medio del pecado, es por medio de la transgresión de la Torá, que se produce ese estancamiento, que se produce ese retroceder de la fe y esa apostasía. Que el Eterno nos guarde. Pero ¿a quién tenemos? A Yeshua el justo, abogado tenemos, solamente a Él pudiéramos acudir. Y en la situación que estaba viviendo Job, pues solamente él podía acudir al Eterno, por más que los amigos quisieran ayudarlo, que no lo estaban ayudando tanto, porque mire lo que dice Elifaz: porque la ira mata al necio y la envidia quita la vida al tonto. ¿Cómo estaba calificando este amigo a Job? ¿Cómo lo estaba juzgando? Aquí se estaba refiriendo a él como un necio y dando a entender que Job era necio, que era un envidioso y que lo que le estaba pasando era porque era un tonto.
Pero si nosotros recordamos el concepto que el Eterno tenía acerca de Job, y era muy claro, era totalmente diferente a lo que estaba pensando este amigo. ¿No has considerado, dice el verso 8 de Job 1:8, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Un concepto totalmente diferente tenía el Eterno con respecto de Job. Pero Elifaz no. Elifaz se estaba refiriendo a él como un necio, como un envidioso, como un tonto. Dice Romanos 1:2, y aquí es bueno reflexionar a veces cuando hacemos juicios o incurrimos en la shon hará, a veces con alguna persona. Peor si fuera con un siervo del Eterno o con un pastor. El Eterno nos guarde. Pero dice Romanos 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Lo que el Eterno nos dio a nosotros es el ministerio de la reconciliación, de reconciliarnos los unos con los otros y de reconciliarnos con el Eterno, pero nunca ser juez de nadie, ni mucho menos juzgar, porque en eso que juzgamos nos condenamos a nosotros mismos. Cuando se refiere a los necios, ¿qué es un necio? Los necios dicen en su corazón, no hay ningún Elohim. Ellos andan en corrupción, dice el Salmo 14:1. Y se hacen abominables en sus recursos. Nadie hace lo que es correcto. No hay tan solo uno. Un necio no hace lo que es correcto. Un necio siempre dice, no hay ningún Elohim. Y andan siempre con la mala inclinación. Andan en corrupción. Se hacen abominables en sus recursos. Dice Proverbios 1:20-22, dice, la sabiduría clama al aire libre y habla audazmente en las plazas públicas. Ella clama la sabiduría, el Eterno, la enseñanza de la Torá, clama en las esquinas de las calles y discurre en las puertas de príncipes y a las puertas de la ciudad audazmente, siempre y cuando, como el simple o como un necio, tan pronto un necio o un simple se agarre a la justicia, ellos no serán avergonzados. O sea, si solamente un necio pudiera reflexionar, si solamente una persona necia pudiera hacer un alto en el camino y simplemente agarrarse de la justicia, agarrarse de las promesas del Eterno, agarrarse de la palabra y de la sabiduría que tiene la Torá, ellos no serían avergonzados. Pero los necios, siendo amantes de la altivez, habiéndose hechos inicuos, injustos, han odiado el conocimiento, siendo sujetos a la reprensión. Este Elifaz estaba siendo necio, porque sin saber lo que estaba pasando, sin saber lo que el Eterno había establecido y decretado para Job, y el motivo por el cual estaba pasando Job por esa prueba, lo estaba siendo injusto, estaba cometiendo hechos inicuos, injustos, y estaba incurriendo en esa necedad. Se creía Elifaz más sabio que todos los sabios, y más sabio y más bueno y justo que Job. Dice el verso 3, y sigue hablando Elifaz, yo miro mientras un necio echa raíces, y como diciéndole a Job lo que le estaba pasando era porque él era un necio.
pero dice Elifaz, pero maldigo su casa con destrucción repentina. O sea, llegó al colmo Elifaz de decir que él podía maldecir la casa con destrucción repentina. Elifaz le dice a Job que él es sabio o se creía sabio, y tanto se creía Elifaz sabio que podía maldecir al necio. O sea, no hay peor actitud de carácter que podamos tener los seres humanos que sentirnos sabios, Dice 1 Corintios 8:2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Cuando pensamos que ya tenemos cierto nivel intelectual, y es cuando menos sabemos. Hay personas que, por misericordia del Eterno, les ha permitido estar en las mejores universidades, hacer maestrías, especializaciones y tener muchos estudios. Y se tiene cierto nivel intelectual. Pero cuando pensamos que ya tenemos ese nivel intelectual y nos creemos los súper profesionales, es cuando menos sabemos. Algún jefe alguna vez me enseñaba en la compañía donde trabajaba, me decía que siempre fuera un amateur en lo que hacía, en el cargo que tenía. Siempre debes considerarte un amateur, porque el día que te sientas un profesional, ahí es cuando empiezas a equivocarte. Cuando te empieces a sentir un experto, ahí es cuando empiezas a cometer los errores, porque empieza la altivez, porque empieza la arrogancia, porque empieza a creer que no la sabemos todos. El peor estado en el que podemos estar para aprender es cuando pensamos que, esto ya me lo sé. Cuando a veces escuchamos a alguien que nos enseña la Torá, y porque no es el pastor o porque no es el líder internacional o el que tiene la posición más alta dentro de la organización, dice, no, pero ¿qué nos podrá enseñar? Esto ya me lo sé, pero ¿qué vas a poder enseñarme a mí? Que ya he leído la Torá como 6 veces y este es el tercer ciclo de Torá o el 10º ciclo de Torá que llevo. Yo ya me he leído tanto que no necesito que me enseñen. ¿Qué me va a poder enseñar la Biblia? O alguien que se pare ahí para hablarme de las enseñanzas. A veces pasa, a veces nos volvemos tan arrogantes que no creemos que sea nadie capaz de enseñarnos. Y eso es el peor estado en el que podemos nosotros estar. Cuando llegamos a ese punto, es precisamente ahí es donde difícilmente podemos aprender. Dice la Escritura que en parte conocemos y en parte profetizamos. Nadie tiene una revelación completa de las Escrituras, absolutamente nadie. Hay un dicho que me enseñaba también un amigo de Shakespeare. Dice, pobre hombre tan ignorante en aquello que es experto. En aquello que pensamos en que tú y yo somos expertos, eso es lo que más ignorantes somos. Y eso le estaba pasando a Elifaz. Él se creía tan capaz, tan sabio, que podía considerar a los demás como necios y hasta maldecirlos, hasta maldecir su casa con destrucción repentina. Sucede que cuando nos dedicamos a estudiar la Torá, las escrituras completas, en cuanto nos damos cuenta, es cuando nos damos cuenta qué tan ignorantes somos. Elohim para mostrarnos y de cierta forma, comillas, humillarnos, permite que ciertas personas nos hablen, que fue lo que sucedió con Yeshua de Nazareno, quien fue rechazado. ¿Quién fue Yeshua? ¿Y qué decían los fariseos? ¿Qué decían los sabios de Torá, los escribas de esa época en respecto de Yeshua? ¿Cómo lo consideraron y cómo lo menospreciaron? ¿Cómo así decían que este hombre, y estoy
parafraseando, que este hombre, hijo de un carpintero, que viene de Galilea podrá venir algo bueno, podrá salir algo bueno de Galilea, decían. Nos viene a enseñar a nosotros que somos de Jerusalén, que somos los sabios, que somos los escribas, que somos los sacerdotes aquí del templo del Sanedrín. No, 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 no. Este no nos va a enseñar. Y no creían que Yeshua, que lo menospreciaban porque era de Galilea, porque era hijo de un carpintero, de Miriam, de José. Por eso Yeshua no pudo hacer muchos milagros en esa tierra. ¿Cuándo se iban a imaginar que ese hombre, Yeshua, era donde estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Cuando Caifás y los escribas y los expertos en las escrituras, ¿cómo se iban a imaginar, cuándo se iban a imaginar que Yeshua era el que había inspirado las escrituras, era el autor de las escrituras? Y a veces pasa cuando nos volvemos muy sabios porque llevamos tiempo en las raíces hebreas o porque en esos sistemas religiosos, por estar 20, 30 años, 10 años, ya creíamos que nos la sabíamos todos. No, siempre hay que ser humildes, siempre de todo, de los niños hay que aprender, de los niños hay que aprender. Dice y sigue diciendo Elifaz, a sus hijos están lejos de la ayuda, refiriéndose a que los necios él podía maldecirlos, humillados públicamente, sin nadie para recordarlos. Los hambrientos comen su cosecha, tomándola aún de entre los espinos, mientras los sedientos están jadeantes, ansiosos por tragarse su riqueza. ¿Cómo entender esto? Para poderlo entender de alguna forma, esto era lo que le estaba diciendo Elifaz a Job, pero para poder entender lo que dice en este verso 4 y en el verso 5 de esta enseñanza, hay que leer el 6, que le corresponde mañana a otro hermano, pero voy con el permiso de él a citarlo acá para poder entender estos dos versos. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Eso que te está pasando, le estaba diciendo Elifaz a Job, no brota del polvo, Job. Eso no brota de la tierra. Eso te está pasando no así porque sí. Piénsalo, Job. Por alguna razón te está pasando esto. Yo te recomendaría, Job, que buscaras a Elohim. Más o menos era lo que le estaba diciendo Elifaz. Oiga, Job, a usted le está pasando esto porque usted incurrió en una necedad, porque usted algo hizo que la embarró. Eso no sale así del polvo ni de la tierra, así porque sí, lo que le está pasando a usted. Y yo te recomiendo que busques a Elohim. Si había alguien que buscaba a Dios, era Job. Si había alguien que era temeroso de Dios y apartado del mal, era Job. Pero a veces las personas tienden a juzgar, y cuando juzgan a otros se hacen necios, Esta es la enseñanza que el Señor nos permite recibir hoy y que nos permita reflexionar a todos, porque alguna que otra vez hemos hecho lo mismo, de creernos a veces sabios y de creer juzgar a los demás y señalarlos a veces o imaginarnos que porque están pasando por una prueba o porque están pasando por una enfermedad o una calamidad, pensamos que algo les está pasando por alguna razón. Entonces, no incurramos en eso. Nosotros siempre lo que debemos hacer es orar unos por otros, interceder unos por otros, porque solamente el Señor sabe por las situaciones que se pasan y por qué se pasan. Dios es el que cumple los propósitos en nosotros. Él es el que endereza nuestro camino. Él es el que guía nuestro andar. Él es el que tiene control de todas las cosas y sabe por qué sucede. Pero oremos los unos por los otros. Amén.
Vamos a hacerla, a finalizar con la Torá, con la oración por la bendición por la Torá. Y vamos a escuchar una alabanza y a despedirnos, mis hermanos. Bendición por la Torah. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet behaye. Olam natah behoteinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que nos has dado la Torá. Amén y amén y amén.